Para mí es un gozo poder seguir con la exposición de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy vamos a seguir en el capítulo 10. Precisamente son los versículos 5 al 13. 5 al 13. Y el título de este mensaje es que la religión puede perjudicar seriamente la salud, entre paréntesis, eterna. Pues esto será el tema. Pablo en estos capítulos 9 al 11 habla particularmente de este intento típicamente religioso de ganarse punto para con Dios, para de alguna manera merecerse la vida eterna, que es lo típico de todas las religiones, el tener que trabajar, el tener que actuar de alguna manera. Esto me recuerda al hecho de que hay un fenómeno que son las arenas movedizas. Aquellos que alguna vez han sido atrapados en ese fenómeno o han visto cómo una persona puede hundirse en pocos minutos en esas arenas movedizas saben de lo inmensamente peligroso que es este fenómeno. Y lo más cruel es que más rápido que te quieres salvar, más rápido que te muevas, con más velocidad se llevan a cabo tus movimientos, más rápido te vas a hundir. Y esto para mí ha sido la perfecta imagen de lo que consigue la religión. El intentar hacer solamente consigue una cosa: hundir. Ahora, ¿cómo se salva una persona de las arenas movedizas? Pues la mejor estrategia es no moverte apenas y gritar por socorro y esperar a que alguien venga para echarte una soga, un cable, un palo o algo al cual agarrarte. Y de nuevo, a mí me parece una imagen perfecta precisamente de lo que ha hecho Jesucristo cuando Él vino para salvarnos. Y para eso Él vino, para salvarnos. Porque si pudiéramos ganarnos la salvación, Jesucristo se habría podido jubilar de carpintero, cosa que no ha hecho. Él dio su vida por nosotros porque era la única manera de salvarnos. Ahora vamos a mirar un poco atrás. Pablo, en su carta a los romanos, entra hondamente en el tema de la teología. Esto son temas que para algunos son difíciles de tragar, como hemos visto en el capítulo 9, donde Pablo insiste de que la salvación es del Señor y que realmente el Señor no solamente salva, el Señor también escoge a los que quiere salvar. Y esto hiere a nuestro orgullo. No queremos saber nada de ese tema, queremos mantener el control, también el control sobre nuestra salvación. Y esto es algo que aprendemos de la Biblia, esto no es posible. La salvación es del Señor. Ahora, es una carta que nos enseña muchos otros aspectos de la fe cristiana. Por lo tanto, es realmente el evangelio que Pablo predicaba, como él dice en el capítulo 1. Esto es el evangelio. El evangelio no solamente son las buenas nuevas de la salvación, pues antes hay que saber cuál es el problema, por qué tenemos que ser salvos. Y Pablo esto lo explica magistralmente en los primeros 8 capítulos y luego a partir del capítulo 9 él entra en el tema de Israel. Y el tema es, ¿qué pasa con Israel? Dios ahora ha cambiado sus planes. Ya no es importante lo que Dios había prometido a los padres. Y obviamente lo que Pablo dice
que sí, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Pablo está preocupado por Israel hasta tal punto que intercede por ellos. Están atrapados en su religiosidad. Están intentando librarse del fango de las aguas, de las arenas movedizas, y sin embargo se hunden cada vez más. Y esto era un poco también su propia experiencia. ¿Cuál es su mayor problema? Su mayor problema es que intentan ganarse la vida eterna a golpe de buenas obras, o por lo menos ganarse el favor divino. Ahora, ¿puede uno ganarse la vida eterna? Teóricamente, la respuesta es sí. ¿Y qué hay que hacer? Pablo habla de eso. Y ahora, finalmente, vamos a leer los versículos. Romanos capítulo 10, versículos 5 al 13. Romanos capítulo 10, versículo 5 al 13. Dice así la palabra de Dios: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios de Romanos capítulo 10, los versículos 5 al 13. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias en esta exposición de tu palabra. Es un privilegio, Señor, poder leer lo que tú nos revelas y hablar de esas cosas. Señor, que supiéramos de estas verdades eternas si no fuera por tu revelación. Daríamos pasos en la oscuridad. Señor, gracias por estar ahí. Gracias, Señor, por querer hablarnos. Y te pido, Señor, que tú abras el corazón y el entendimiento de mis hermanos para que entiendan lo que les quieres decir. Bendice, Señor, esos momentos de reflexión sobre tu palabra. Ayúdame a mí de predicarlo con claridad y con rectitud. Te lo pido, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Moisés ya habla de esa justicia, dice en el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, es una cita de Levítico, capítulo 18, versículo 5, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellos. Por cierto, Jesucristo repite exactamente lo mismo en el Nuevo Testamento, al final del capítulo 5, cuando dice: sed pues perfectos, como vuestro Padre en el cielo perfecto es. Esta es la condición. Si alguien quiere ganarse la vida eterna,
por sus propias obras, por sus propios esfuerzos, pues ahí lo tenemos. Tiene que ser perfecto, y perfecto significa sin falta, sin un solo error, sin un solo pecado, nada menos. Y esto realmente creo que nos damos cuenta, sin lugar a duda, es harto difícil. Por si acaso, le quiero recordar lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 10, cuando dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, quiere decir, peca, en un punto se hace culpable de todos. Quiere decir, un solo pecado, un solo error, lo estropea todo y lo estropea irremediablemente, no solamente por un momento, sino para siempre. Y eso lo comparamos con lo que el profeta Ezequiel nos dice en el capítulo 18, versículo 20 de su profecía, esas palabras que asustan cuando dice, el alma que pecare, ese morirá. Entonces, un pecado es suficiente para destruirlo, es suficiente para hacernos morir, para que perdamos la salvación. Entonces, ¿quién puede librarse de esas arenas movedizas? ¿Quién tiene aún la esperanza de alcanzar la meta, la vida eterna? Yo no sé si en este momento alguien me escucha que aún cree que uno puede contribuir para ganarse la vida eterna. Es más que contribuir, mi querido amigo, es hacerlo todo. Es que solamente hay dos posibilidades, o la salvación es por tus obras, o la salvación es enteramente de parte de Dios. Es que la Biblia no nos da la opción de un camino medio. Y esto es la gran equivocación de mucha gente. O es una cosa o es otra cosa. Por lo tanto, yo creo que es evidente, de la misma manera como un suelo huevo podrido estropea toda una tortilla, pues un solo pecado, una sola equivocación, estropea todos nuestros esfuerzos de llegar a la salvación por nuestros propios méritos. Por lo tanto, ese camino de obras no es un camino para nosotros. La justicia por las obras es un fracaso para nosotros. ¿Y por qué? Porque hay una fuerza en nosotros, una inclinación hacia el mal que lo estropea todo. Y no hay que ser muy listo ni estudiar 5 años de psicología, es que te das cuenta. Pablo, por cierto, lo expresa en esa misma carta. Ay de mí, lo malo que no quiero hacerlo, esto es lo que hago. ¿Eso también es tu experiencia? Caímos y volvemos a caer y caímos siempre en lo mismo. Es la fuerza que nos hace mover desesperadamente en las arenas movedizas. Es esa fuerza que nos hunde finalmente. Este camino, ese camino que busca su propia justicia, no funciona. Y una vez más lo digo, yo tengo siempre personas que me preguntan, José, ¿me puedes explicar? Tú me hablas de la fe de la Biblia, pero ¿dónde está la diferencia con los demás? Porque todo el mundo dice que tiene razón. Hay miles de religiones. ¿Y por qué la tuya debería ser la correcta? Bueno, déjame explicarlo de una forma muy sencilla. No hay miles de religiones, solamente hay dos. Entre religiones también añado filosofías. Solo hay dos. Una es que tienes que obrar, tienes que esforzarte, tienes que hacer buenas obras, tienes que vivir según las normas divinas,
tienes que vivir según lo que te exige tu iglesia, tienes que pagar dinero al predicador de turno, dar generosamente la ofrenda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, si todo esto lo haces bien, tal vez te haces salvable, pero no tienes seguridad de salvación. Y eso dicen todas las religiones del mundo salvo una. Y estoy hablando de la fe cristiana. No me gusta hablar de religión porque no es una religión, es una revelación. Y es la única que dice otra cosa. ¿Y qué dice? Que dice, tú no puedes hacer nada porque Dios ya ha hecho todo por ti. Esta es la diferencia, ¿entiendes? O sea, no me hables de miles de religiones, solamente hay dos. Hay una religión de obras en sus 1000 variantes y hay una religión, por lo que me gusta más, una revelación donde Dios nos dice, hijo mío, hija mía, yo te amo profundamente, yo he hecho todo lo que hace falta para que seas salvo. Agárrate a ese palo que yo te extiendo. No te muevas más por ti mismo porque te vas a hundir aún más en tu autojusticia que finalmente te lleva al infierno. Esta es la diferencia y es la más importante, es la diferencia entre vida y muerte. Por lo tanto, ese camino de las obras, de nuestros propios esfuerzos, es un camino que no funciona. Quedamos descalificados, pero gracias a Dios hay otro camino, es el camino de la fe. Infelizmente es así que mucha gente no entiende este camino. Para esto, precisamente, escribió Pablo la epístola a los romanos. Y él ahora va a hablar del camino de fe, de la justicia que viene de la fe, en los versículos 6 al 10. Y para entender lo que viene ahora, tenemos que volver al Antiguo Testamento, a Deuteronomio capítulo 30, los versículos 10 al 14. Voy a leer estos versículos. Deuteronomio 30, los versículos 10 al 14. Dice así: cuando obedecieres a la voz de Yahvé tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Esta cita viene de este pasaje de Romanos 30, 10 al 14. Y habla del pacto que Dios hizo con su pueblo al entrar en el país prometido. Y lo primero que aprendemos de esta cita en los versículos 6 y 7 es que la ley estaba entre el pueblo. Y esto quiere decir que la justicia de la fe no está lejos. Estaba a su disposición ya en el Antiguo Testamento. Podían escucharlo, incluso podían leerlo. No era incierto. Dios hizo todo el esfuerzo para que la ley estuviera presente entre el pueblo. Tenían que escucharlo todos los días. Tenían que memorizar sus preceptos. Y la ley, dice aquí, no era difícil de cumplir.
O sea, no por lo que Dios pide, esto se le hace imposible. En otras palabras, es difícil no robar, es difícil no mentir, es difícil no cometer adulterio y realmente es una cuestión de voluntad. Y la respuesta de entrada es no, no es difícil. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hay algo dentro de nosotros que nos dice, ¿y para qué vas a hacerlo? La respuesta correcta sería porque Dios lo ha prohibido, porque va en contra de su voluntad que se basa en su naturaleza. Es fácil, sí, es fácil cumplir la voluntad de Dios. Lo que pasa es que siendo fácil, no queremos hacerlo porque no nos da la gana, porque hay una fuerza activa dentro de nosotros. Estamos estropeados por dentro. Y esto nos impide hacer la voluntad de Dios. El texto lo dice casi proféticamente. Para encontrar a Dios no es necesario volar al espacio o hurgar en las profundidades de la Tierra. Bueno, todos conocemos la historia de Yuri Gagarin, que fue el primer hombre que iba al espacio en abril del año 1961. Y dicen, es uno de los bulos más repetidos en la historia, dicen que luego al volver habría dicho que allí arriba en el espacio no había visto a Dios. Ahora, esto no es cierto porque, y esto simplemente lo digo de paso, porque hoy sabemos que Gagarin era un creyente, bueno, creyente clandestino como tantos en la Unión Soviética de aquellos años, pero era creyente. El que dijo esa frase de que supuestamente Gagarin le había dicho que no había encontrado a Dios fue el presidente ruso Khrushchev. Él dijo que Gagarin voló al espacio, pero no vio ningún Dios ahí. Pero eso simplemente de paso. Quiere decir que no hace falta ir ni siquiera a la Luna o Marte, a donde quieras, para encontrar a Dios. Dios está entre nosotros, se ha revelado. Quiere decir que la justicia de la cual habla la Biblia no está lejos de ninguno de nosotros. En segundo lugar, en el versículo 8 aprendimos que esa justicia de la fe, está cerca. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora, Pablo ahora aplica el mismo principio a la fe en Cristo. De hecho, es muy interesante que él equipara aquí la fe con Cristo. Él es nuestra justicia. Y no tenemos que inventarnos las cosas, están a nuestro alcance. No tenemos que inventarnos ninguna religión, ninguna solución, buscarlo por nuestra cuenta. Todo ya está hecho. Cristo ya murió en la cruz. Él es nuestra justicia. Y allí Él pagó con su justicia por nuestros fracasos y pecados. Era el único que jamás había pecado. Y podemos alcanzar el perdón de los pecados, podemos descargar allí nuestra conciencia. Esas palabras, como dice aquí, están en nuestra boca. Son palabras sencillas. Hace falta simplemente un perdóname, Señor. Piensa en el malhechor en la cruz. Él no tenía que estudiar teología, aprenderse de memoria las 4 leyes espirituales, hacer todo tipo de esfuerzos para encontrar a Cristo. Una palabra de fe era suficiente. Acuérdate, Señor, de mí.
Este hombre lo había entendido y sus palabras lo tenía dentro en su boca, eran sencillas, no rebuscadas. Nos acordamos de la historia del fariseo y del publicano. Ambos van al templo. El Señor nos lo cuenta en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Ellos van allí y el fariseo está muy orgulloso de sus hechos, de todo lo que hace por Dios. Y él se pone delante de Dios y le cuenta a Dios todo lo que está haciendo. Y allí queda el publicano, el recaudador de impuestos, muy impopular entre la gente. Y en ese momento se habría dado cuenta de las cosas que han ocurrido en su vida. Y obviamente se daba cuenta que su vida no iba por buen camino. Y lo único que sale de su boca es: Dios se propicio de mi pecador. Y déjame decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, el hecho de que estás aquí y tú lo sabes es simplemente por gracia divina. Y si en este momento alguien me escucha que aún no tiene esa seguridad de salvación, que aún no sabe que Dios está allí para tenderte la mano de la reconciliación, déjame decirte una cosa: tu salvación la puedes encontrar aquí y ahora, en ese momento. Si tu boca dice lo que tu corazón cree, la salvación llega a tu casa. La justicia está a nuestro alcance. No tenemos que buscarlo en las grandes catedrales, en los lugares sagrados. No tenemos que hacer esfuerzos. La salvación está solamente a un paso, a tu alcance. Y una vez más, siento decirte a ti que en este momento te das cuenta que realmente Dios te está hablando, que todos tus esfuerzos parecen llevarte a la nada, que no sirven para nada. Déjame decirte: deja de luchar, deja de hundirte en esas arenas movedizas. Ven a Cristo, grita por socorro. No tienes que buscar palabras especiales. Dile simplemente: Señor, ayúdame, sálvame. Y Él está allí para hacerlo. No tienes que inventarte nada. No tienes que embellecer tu vida. Y no tienes que buscar más ni arriba ni abajo. Él está aquí. El Señor está tan cerca de ti. ¿Y cómo se recibe esa justicia de la fe? La Biblia nos dice que es fácil de recibir. El versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es tan sencillo como esto. No hace falta otra cosa. No estamos hablando solo de palabras. Estamos hablando de una convicción, y esa convicción es que Jesucristo es el Señor, no un Señor, el Señor. Es cuestión de entregarle las llaves de tu casa. Jesús es el Señor no solamente los domingos, también de lunes a sábado. Señor es el Señor no solamente sobre algunas partes de tu vida, sobre los que tú quieras que Él lo fuera, sino Él quiere ser Señor de todas las partes de tu vida. Jesús es el Señor
Es Él que quiere ser tu gran amor, el centro de tu vida, el centro de tu razón de ser, porque Él te ha comprado por su sangre. Y es Él que jamás te dejará ni en los momentos más difíciles. Precisamente esta confesión, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hace 2000 años, en los tiempos de los romanos, fue un problema. Porque César, el emperador romano, se creía el único Señor. Y los cristianos dijeron rotundamente que no a esa aspiración arrogante del emperador romano. Y muchos de ellos perdieron su vida por no echar una bolita de incienso al emperador, por no dejar formalmente claro que ellos consideraban a César Dios. Y queridos hermanos, les quiero advertir, esa confesión de fe, que solamente hay un Señor y que ese Señor es Jesús, también hace falta en nuestros días. Ni el Estado es Dios, aunque lo pretende y cada vez más en nuestro tiempo. Ni el dinero es Dios, ni tu carrera, ni tu reputación delante de los hombres, ni tu jefe, y tampoco tú mismo. Jesucristo es el Señor. A Él nos debemos, a Él nos rendimos y a Él le obedecemos. Y si hay una contradicción entre obedecer a los hombres o a nuestro Señor, escogimos a nuestro Señor, tenga las consecuencias que tenga. Mucha gente no lo tiene claro y esto a veces lo vemos en la forma como se evangeliza hoy. Si quieres seguir al Señor Jesucristo, levanta la mano. No, la Biblia no lo dice por ningún lado. Ni dice que hay que pasar enfrente, que hay que repetir una oración. No, piénsalo. Jesucristo dijo, piénsatelo. Calcula el coste, piénsatelo bien. ¿Estás dispuesto a recibir la vida eterna? Pues el que lo pagó por ti, también te compra a ti en el mismo lote. Jesús no solamente es tu Salvador, ¿no? Él también será tu Señor. Porque si Él no es tu Señor, créeme una cosa, tampoco es tu Salvador. Esto es lo que Pablo dice aquí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y eso implica que también es tu Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ambos elementos van juntos. Y vemos aquí hay un segundo elemento que está implicado, la firme convicción de la resurrección de Cristo. Esto es el pilar de nuestra fe. Él venció la muerte, Él resucitó, por eso nosotros como creyentes no tememos a la muerte. Esta es nuestra esperanza en la vida y en la muerte. Cuando todo se hace oscuro, recuerda, Él vive y yo viviré con Él. Esta es la esperanza de nuestra fe. Pero también lo contrario es cierto. Los que no confiesan, los que no creen ambas cosas, no son
creyentes no tienen la vida eterna, no son cristianos. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una cosa muy seria que tiene consecuencias eternas. Y déjame preguntarle de nuevo, ¿de qué lado estás tú? No te engañes a ti mismo. Aquí dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, lo has confesado, lo crees de verdad. ¿Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos? ¿Crees que Cristo no solamente murió, sino también resucitó? Si no crees ni el uno ni el otro, o solo el uno o el otro, tengo malas noticias para ti, no eres cristiano y por lo tanto no eres salvo. Esto implica que lo que crees en el corazón tiene que ser idéntico con lo que tu boca dice. Y si no es así, eres un hipócrita. Ahora, finalmente, ¿cómo se confiesa la fe? La Biblia solo conoce un camino. En un testimonio público, bautizándote si no has sido bautizado. Esto es la forma bíblica de hacerlo. Es que no hay otra. Una confesión de fe pública. Confesión y fe pertenecen juntos. Ahora, la palabra clave aquí es la palabra salvo. Es decir, sin Cristo estamos perdidos. Aquí dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si no lo haces, serás perdido. Salvo quiere decir, el que no tiene a Cristo está perdido. Sí, también existe un camino a una eternidad sin Dios, sin luz, con tormentos y sufrimiento eterno y sin fin. La Biblia llama a ese sitio el infierno. Y de la misma manera como tu salvación está a solo un paso, también ese infierno está a solo un paso. Si no eres creyente, la espada está pendiente de un hilo sobre tu vida. No es una broma. Y quiero avisarte de nuevo, mi querido amigo, no quiero que durante una eternidad tengas que lamentar que en tal fecha tenía la ocasión de responder el Evangelio, pero no lo he hecho. ¿Qué te impide venir a Cristo ahora? ¿Qué te retiene? ¿Quieres ser salvo? Ahora es el momento, ahora es el día de salvación. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confiesa al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Hazlo ahora. Hazlo público. Cuando dice aquí el corazón, está hablando de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tu vida interior. Entrégalo a Cristo. Y en la última parte de este pasaje, Pablo habla de la justicia que viene de la fe, que esa justicia es para todos, no hace acepción de personas. Dice el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es una cita del Antiguo Testamento de Isaías 28:16, un pasaje que habla proféticamente del Mesías. Aquí dice, todo aquel. El Evangelio es para todos, no hay aquí una exclusividad. Dios no solamente tiene una etnia en mente o una nacionalidad.
El evangelio no es solo para los pobres o solo para los ricos, es para todos. No importa lo que hayas hecho, no importa tus pecados, no importan tus fracasos, estás incluido, porque aquí dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y eso además habla de seguridad, habla de certeza. No es un fraude, lo ha prometido y lo hará. Ahora es posible que los demás se rían de nosotros cuando nosotros confesamos y creemos estas cosas, pero el día vendrá cuando aquellos que ahora se ríen se callarán. Y nosotros vamos a pasar a la gloria. Toda la vergüenza queda atrás. Todas esas palabras con las cuales nos han querido ridiculizar quedan atrás. Y solo queda la gloria en la presencia del Señor. Esa fe no conoce distinción de personas, dice versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Por si alguien no lo hubiese captado, Pablo insiste, lo dice otra vez. No solamente es el evangelio universal, no. El pueblo de Dios además es un pueblo. Ya no habrá primera o segunda clase. No hay dos programas para dos grupos en este mundo. Solamente hay un pueblo de Dios. No hay diferencia entre judío y no judío, judío y griego. Nuestro Señor es soberano y Él tiene el poder sobre todos. Todos los que creemos en Él, a Él pertenecemos. Y todo aquel que cree esto es rico para con todos lo que le invocan. Dios es rico y nosotros seremos ricos, no necesariamente en cuestión de dinero, sino somos ricos porque Dios provee para nosotros. Él cuida de nosotros. Tenemos el futuro asegurado. Seremos herederos del universo. Y cuando la gente nos a veces desprecia por nuestra fe, podríamos decirles, cosa que no vamos a hacer. Usted no sabe con quién habla, porque soy hijo del Rey. Esta es nuestra gloria. Y además, y con esto termino, la fe es efectiva de forma instantánea, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es una cita de Joel capítulo 2:32, pues muchas citas del Antiguo Testamento que nos enseñan que el plan de salvación de Dios no se inventó como un plan B, es un plan eterno. Este es el mensaje que el mundo tiene que escuchar. No hay otra salvación, no hay otra. Y en el próximo mensaje vamos a hablar de este tema de la salvación aún con más detalle. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por tu gran salvación. Sí, la salvación no es complicada de aceptar. Es sencillo. Señor, tú eres nuestro Señor y creemos en tu resurrección. Tú vives y nosotros viviremos contigo. En eso confiamos, Señor. Esta es nuestra esperanza. Y te pido, Señor, que tú bendigas a todas las personas que en este momento nos están escuchando y sobre todo a aquellos que tal vez aún no han llegado a confesarte a ti como Señor y Salvador. Te pido, Señor, que tú les ayudes a dar el paso en adelante y a ser valiente en lo que confiesan delante de los demás. Quiero ser cristiano, seguidor de Cristo, y quiero serlo ya.
Te lo pido, Señor, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.